Aquí Pablo está narrando, versículo 8, capítulo 1, verso 8, una situación que sucedió con él y con los suyos, ¿sí? Y que es necesario que tú entiendas. Quiero que empezar con esta idea. Dios no te llamó a que tú le ayudaras. Él se revela como el ayudador. El nombre Paracleto, a lo que se conoce como Espíritu Santo, es el que te acompaña o el que te ayuda siempre. Mucha gente no deja operar el fluir de Dios o el poder de Dios porque le gusta ser metiche. Y está todavía con el concepto de que ayúdate que yo te ayudaré. Y vamos a ver aquí cómo Pablo tomó una decisión que permitió que el poder de Dios actuara. En muchas veces en tu vida te has visto estancado porque no has dejado que sea el poder de Dios y lo has querido hacer en tus fuerzas, en tus habilidades o en tus capacidades. Y eso no es lo que Dios determinó para contigo. Sí. Adán no tuvo que hacer nada para crear el Edén. Dios lo formó, lo creó y Dios puso al hombre a que lo administrara. Tampoco significa que te vas a estar en una hamaca rascándote el estómago, el ombligo, ¿no? Sí. Sino que Dios te llamó a labrar la tierra, a esclavizarla, a hacerla productiva. ¿Me estoy explicando? Sí. Pero vamos a aprender cómo dejar fluir ese poder de Dios y cómo quitar el estorbo que se llama carne. Fíjate lo que dice en el capítulo 1, verso 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿El ataque fue más allá de qué? Quiere decir que ellos trataron por un tiempo salir de ese problema. ¿Cuántas veces has tratado tú de salir del problema familiar, de tu casa, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas veces hasta estás buscando ayuda, ¿no? Algún grupo de ayuda, algunas terapias, etcétera, 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 con respecto a psicología, que no está mal, ayuda, pero Dios opera de otra manera. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y dice la Escritura, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El ataque fue tan agresivo que dice que ellos perdieron la esperanza, o sea, se vieron muertos. Dijeron, de aquí no pasamos. De aquí no pasamos. ¿Y cuántas veces tú has estado en esa situación y has llegado al punto que tú dices, de aquí no paso? Sí, sí nos ubicamos. Has llegado a un punto que dices, ah, caray, esto es tan difícil. Y ya hasta tu mente empieza a volar, a imaginarte cosas diferentes. Ya te ves hasta limpiando parabrisas, o te ves pidiendo dinero, o, o muerto por un diagnóstico, etc. ¿Cuántas veces tú has permitido al diablo hablar tanto a tu mente con tantas circunstancias y situaciones? Porque por un tiempo has tratado de salir tú mismo de las situaciones. Fíjate lo que hicieron, versículo 8. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Tuvimos en nosotros mismos ¿qué? Sentencia. Dijimos, nos consideramos muertos aquí. Sentencia de muerte, dice la Escritura, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita ¿de qué? No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita. Está hablando de un poder sobrenatural, el poder que resucita de los muertos, porque ellos se consideraron muertos. Dijeron, ya estamos muertos. Y un muerto no siente nada. Pero ¿qué hace Jesús con los muertos? Lo resucita. Entonces,
lo que estaba diciendo Pablo es, morimos a nosotros para que el poder de resurrección operara en nosotros. Vamos a ver ese poder. Efesios, por favor, capítulo 1, ¿sí? Versículo 18. 1:18 dice, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Dios quiere que entiendas las riquezas, tu condición de heredero, tu posición, ¿sí? Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, ¿qué? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ese poder es el mismo poder que resucitó a Jesús. Si le subes, por favor, en el 20, ¿sí? La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder ya está dentro de ti. Ahí está. Pero ahí está latente. No está fluyendo. ¿Por qué no está fluyendo? Porque no te has dado cuenta que tú eres el operario de ese poder. Pero ese poder opera en una identidad, en una condición y en una posición correcta. Nada tiene que ver con la carne, con tu habilidad humana. Y tú estabas acostumbrado a resolver las cosas a tu manera, de forma humana, de forma mental, etcétera, etcétera. Porque se te enseñó eso. ¿Me explico? Hágale la lucha. Y jamás tomar en cuenta que Dios siempre ha querido estar contigo, siempre, en cada situación, en cada momento, hacerlo juntos. Jesús lo dijo, la relación perfecta es la de Jesús con su papá. Mi padre y yo somos uno. Yo no hago nada sino lo que veo hacer mi padre. No hablo nada sino lo que escucho hablar. Esa es la relación perfecta. Eso es la relación que tú y yo debemos de estar operando. Pues Pablo decía, damos sentencia de muerte a nosotros para que sea el poder de la resurrección, el poder que levanta de entre los muertos, el que esté operando. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención en 2 de Corintios. Otra vez regresamos, capítulo 1, verso 9. Dice, pero tuvimos, dice la escritura, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Jesús lo dijo en el Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, 63. Y fíjate que cuando yo les he hablado acerca de esto, yo quiero que sepan, la Biblia describe que tenemos 4 enemigos, como creyentes, tenemos 4 enemigos que se levantan contra nosotros y que constantemente te están queriendo poner tropiezo para que tú no perseveres. Uno de ellos ya conocen todos, el diablo, ¿no? ¿Sí? Otro es el mundo, el sistema del mundo. El tercero es la carne. Y el cuarto se llama muerte, que es el postrer enemigo que será destruido. Estos 4 enemigos trabajan en conjunto muchas veces. Pero yo siempre he dicho que el más latoso se llama carne. Cuando yo hablo de carne, muchos luego se van a borracheras, es que se anda en la carne, mentiras. No, cuando la Biblia describe carne, habla de una forma sensorial o aquellos que operan en sus 5 sentidos. O sea, andar en la carne es andar en lo que tú ves, en lo que tú escuchas. Ay, no, es que se ve muy feo esa situación. Eso es andar en la carne. Ay, no, es que, no, este año va a estar muy difícil con más pandemia, más pandemia. Eso es andar en la carne. Por lo tanto, andar en la carne es basarte en lo que tus 5 sentidos te están informando. La misma escritura dice que por fe caminamos, no por vista. Y la fe es un sistema, la fe es un estilo de vida, es una forma de vida. ¿Y por qué fe? ¿Por qué la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios?
Porque para desarrollar fe necesitas estar relacionándote con Dios. Porque la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Oír la palabra de Dios. Miren, ese término palabra es el término rema. Muchos dicen que es revelación. A eso se ha definido, pero la palabra rema significa escuchar a un ponente, a un experto dar un discurso. Eso significa rema. Por lo tanto, ¿por qué quiere fe? Porque Dios quiere relacionarse contigo. Contigo. Dios no te pidió que hicieras algo para Él. Él lo que quiere es estar haciendo algo juntos. Porque a veces decimos, voy a ganar las naciones para Cristo. Yo voy a dar mi vida para Cristo. No, espérate. Dios no te llamó a hacer algo para Él. Él te llamó a una comunión, a trabajar juntos. Él y tú. Y Él es el que te va a entregar por posesión las cosas. No, no tú las vas a ganar. Es que Dios me dijo que yo ganara eso. Él ya lo ganó. Escúchame, Él ya lo ganó. Dilo conmigo, Él ya me dio la victoria. Eso es importante en tu vida. Ahora bien, la carne, ¿sí? Es algo que va en contra de ti porque se basa en tu razonamiento, en tu capacidad de comprensión, en tu capacidad de intelecto. Y la mente no fue diseñada para creer. El alma no fue diseñada para creer, es el corazón. Es el espíritu. Con el corazón se cree para justicia. ¿Me estoy explicando? ¿Lo están recibiendo? Ahora bien, en Juan 6:63 dice algo. Fíjate lo que dice. El espíritu, escúchame, el espíritu es lo que da vida. La carne, ¿para qué? Para nada aprovecha. No te da ganancia. Estaba yo checando esas palabras. Y déjate lo digo, como dicen en griego. La palabra opeleo en griego y significa que sea útil, es decir, que te beneficie. Sí, provecho. Que te mejora, que te hace lucrar. Por lo tanto, la carne no te sirve para nada. En el mundo espiritual no te sirve para nada. Es más, la escritura dice que el deseo del espíritu va contra el deseo de la carne. ¿Estamos? Estás tomando una victoria de salud y tú estás creyéndole al Señor y de repente te empieza a doler aquello. Tú dices, pero ya oré. Es una lucha, deseos contra deseo. Y va a prevalecer el que esté mejor alimentado. Me estoy explicando lo que quiero, sí. Necesitamos aprender a que ese poder se desarrolle. ¡Pum! Empieza a fluir. Y para eso necesitas dar sentencias de muerte a tu vida. Dejar de confiar en tus habilidades en esas áreas. Dejar de tratar de operar. Ve al libro de Proverbios. Te voy a dar esta cita. Capítulo 3, verso 5. Dice así: fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en qué. No te apoyes en tu propia capacidad, en tu propia prudencia, en tu propio intelecto. Porque para mí, a ti, a lo mejor 2 más 2 sí son 4, pero para Dios, no. Dios puede darle de comer. Para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O con unos cuantos panes y con unos cuantos peces, Dios pudo alimentar más de 60,000 personas. O sea, las matemáticas están supeditadas a Dios. Y válgame que yo lo entiendo, que soy ingeniero, ¿sí? ¿Sí lo están recibiendo? ¿Sí? Ahora bien, la palabra de Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Ve a Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gózate en el Señor.
A mí no me es molesto el escribirte las mismas cosas y para ti es seguro. Guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros, guárdate de los mutiladores del cuerpo. Perros es una forma despectiva de decirle a los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Se acuerdan aquella mujer que se le acercó a Jesús y le dijo, libera a mi hija? Digo, aún nosotros, aún los perrillos comemos de las migajas, ¿sí? ¿Sí? Es una forma despectiva de decirles, ¿sí? A los gentiles. Versículo 3. Fíjate lo que dice. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, en la carne. Dice que servimos en qué, en el espíritu. Ahora, ¿qué significa servir en espíritu o caminar en el espíritu? Lo leímos en Juan 6:63. ¿Qué dice? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? ¿Qué significa caminar en el espíritu? Caminar conforme a las palabras del evangelio. El evangelio es el camino espiritual. Jesús lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, ¿y qué más? Y soy la vida. En realidad se estaba refiriendo a las 3 puertas del tabernáculo de reunión. La primera puerta se llamaba el camino. Y habían 4 colores en esa puerta. Cada color representaba una parte de la personalidad de Jesús. Y cada uno representa uno de los evangelios. La segunda puerta se le llamaba la verdad, que dividía los atrios del lugar santo. El lugar santo era donde había incienso, había panes, todo era plata y habla. Conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? La plata es redención. Y la tercera puerta se llamaba la vida, porque te introducía al lugar santísimo. Pues todo este trayecto que hacía el sumo sacerdote una vez al año era un camino espiritual. Por eso Jesucristo dice, sigamos sus pisadas por el camino que Él nos abrió a través de su sacrificio. Entonces, sus palabras es el camino. Andar en el Espíritu es andar en sus palabras. ¿Cuántas veces tú quieres corregir a tu hijo conforme a la carne? Cuando la Escritura te enseña espiritualmente palabras espirituales para dominar sobre esa situación de tu hijo. Yo les he dicho, papás, hay muchos hijos que les tienen miedo porque han tenido jueces en vez de papás. Un juez da sentencias y condenas. Un papá da consejos, dirección y enseñanza. ¿Me estoy explicando? Sí. Lo que Dios te está tratando de decir es, hey, nosotros servimos en el Espíritu no confiando en la carne. Y mira, te voy a leer esto. Vuélveme a poner, sí, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Esta palabra confiar, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza. La palabra en griega es peito y significa convencerte por argumentos. Peito. ¿Sí? Significa convencerte. ¿Sabes que la carne te argumenta? ¿Te genera argumentos? Oye, no vas a poder pagar. No, ya está tan cerca la fecha. No vas a poder hacer esto. No vas a poder hacer el otro. ¿Por qué? Porque tu mente carnal está acostumbrada a resultados de habilidades humanas. Dice,
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, conforme a su palabra, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo ¿qué? Peito. No aceptamos el argumento de la carne. Nos estamos ubicando. La carne te empieza a argumentar. La carne te empieza a decir, uy, pero no vas a poder. ¿Te acuerdas la otra vez que no pudiste? Va a ser igual. No, pero si los médicos ya dijeron que no, que ya estás en un proceso terminal. Pero tú sirves en el Espíritu, no confiando, no aceptando el argumento de la carne. ¿Cuántas veces has estado aceptando argumentos? Ve 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, dice la Escritura. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? Dios tiene armas, no nada más es una, tiene varias armas. Poderosas en Dios, ¿para qué? Destruir fortalezas. Dice la Escritura. ¿Derribando qué? Argumentos. La palabra te da poder y herramientas para derribar los argumentos que la carne, el diablo, la muerte o el mundo se han levantado contra ti. Ahorita, por ejemplo, el mundo está en otro miedo. Otra pandemia más. Y que es más contagiosa. Y etcétera. Te está dando argumentos. ¿Me está diciendo que eso no existe? Yo no digo eso. Yo te estoy diciendo que ese es un argumento del mundo. ¿Que existe? Claro, claro que existe. La misma Escritura anunciaba que iba a haber pandemias. Pero el que habita el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga toca mi morada. Ese es mi argumento. Claro, prendo la tele y escucho las noticias, mi alma y mi carne va a ser alimentada con información que va a empezar a argumentarte en un momento dado. Sí. ¿Tienes más de 40 años? Empiézate a cuidar. Sí. Ve y chécate. Porque ahorita, etcétera, etcétera. Chécate la próstata. Y hay muchos que... tengo 39. Y empiezan los argumentos. Ya después de 40 te sientes así como cansadón. Dice, ay, sí, es que ahora como que... Y ya te empiezan a terapiar para que tú vayas decreciendo. Cuando la Escritura dice que tú te rejuveneces constantemente. Cuando tú andas en la palabra o aceptas lo que dice el argumento de la palabra, da vida. El Espíritu es lo que da ¿qué? Vida. La carne ¿para qué? Nada aprovecha. ¿Lo está? Sí me estoy explicando. Sí. Tristemente a veces queremos utilizar el poder nada más como resolutor de problemas. No, pero el poder tú lo tienes y lo ocupas a la hora que tú quieras. Muchos quieren el poder para sanar, pero el poder también te mantiene en una salud perfecta. Si nos ubicamos. Yo voy a usar el poder para que me haga un milagro económico cuando la palabra tiene el poder para llevarte en abundancia todos los días. Está resolviendo. No significa que no vayas a tener situaciones, pero también el poder no nada más es para sacarte de problemas,
sino para que tú vivas una vida abundante, una clase de vida diferente. ¿Lo estás recibiendo? Ahora bien, ¿sí? Vamos todavía más para allá. Vamos al libro de Gálatas. No. Aquí estamos en Filipenses. Pablo dijo algo que me llamó mucho la atención. Capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Les acababa de decir, hey, nosotros no confiamos en la carne, pero para los que se oponen, yo también tengo mucho que confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar su currículum. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo soy? Irreprensible. O sea, ni una patinada de mosca se me checa. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice en el 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas veces pones más énfasis en los logros de tu conducta y de tu voluntad que en lo que ha hecho la palabra de Dios?